Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estado y evolución de los proyectos. Como veis por ahí un filtrito, como veis por aquí pues todos los proyectos, la verdad es que bien. Y al igual que el año pasado, por estas mismas fechas, pues el vídeo se llamó por abril o en abril Ideas 1000, pues para seguir con la misma dinámica, en esta ocasión se va a llamar en abril Cambios 1000 y además a dejaros la tarjetita para que veáis todos los cambios que ha sufrido el estudio justamente en un año. Así que comenzando el 300 litros, este proyecto va a seguir igual. Fijaros ahí nuestro macho de apistograma. Qué bien están las hojas de las anubias nuevas. Aún no me han llegado la pareja de acaras azules, va a ir retraso con el envío, pero bueno, imagino que después de Semana Santa pues los tendremos aquí en su nuevo hogar sin problemas. Y este proyecto, que lleva más de un año, año y medio va a ser el mes que viene, con esta sílice, pero bueno, quizás más adelante, a lo mejor en Navidad, le hagamos una limpieza, pero de momento no hay motivos para tocarlos y este proyecto va a seguir así porque está muy natural. Otro proyecto que igualmente va a seguir igual con estabilidad va a ser este chiquitín, ya sabéis, nuestro proyecto patrocinado por nuestros amigos de Acuarios Plantado. La verdad es que está muy bien este proyecto, que va prácticamente solo. En todo caso, uno de los pequeños cambios quizás sea la base, ya veremos en función de cómo reordene, pero bueno, os empiezo a contar los cambios que vienen. Que va a afectar a esta urna, que va a afectar a esta urna, que evidentemente va a afectar a esta urna si hacemos la ampliación de macroalgas, y si esta base donde va a venir la ampliación de macroalgas también va a afectar a este proyecto en emergido. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de manera muy secuencial. Lo primero, ya tengo encargada la mesa 60 por 35. Mesas además de altura 90, se la he encargado a Javi, porque al final, como siempre digo, estoy en mi casa y sencillamente he encargado una mesa que sea igual que estas, porque a mí me gusta así, ni mejor ni peor. Gusto personal como aficionado que estoy en mi casa. Entonces aquí voy a poner un acuario de 60 por 35 de fondo, aprovechando ya el cambio. Y lo primero que voy a hacer va a ser montar un acuario para que cuando pase un mes y esté totalmente montado, o quizás un poquito antes porque utilizaré muchas de las cosas que tengo en casa, va a ser el hogar de esos peces de allí. Segundo paso, cuando tengamos aquella undalla libre, pues ya podré hacer el paso a la ampliación de macroalgas a aquel acuario. E igualmente por esta parte de aquí, pues este acuario es el que al final voy a sacrificar, que voy a cambiar por el nuevo. El de macroalgas lo pondré aquí porque además lo voy a tener los dos muy parecidos, pero va a quedar muy chulo. De hecho, si alguien recuerda, este fue la primera versión de macroalgas que la hizo Javier, ese sellito 4K acuario bueno que tenemos ahí. Pero bueno, aprovecharé, y uno será, junto con uno de los betas también, la casita de las Coris pigmeas, y en el otro será la otra casita del otro beta. Ya veremos cómo lo montamos. Ahí sí que tengo algunas ideas, pero bueno, va a ser cuando pasen los meses. Y por este lado de aquí, como he dicho, pues ese nuevo montaje que veremos, que ya lo tengo visualizado y repito, aprovechando todo lo que tengo por casa, pues en principio va a ser el hogar de aquellas iriaterinas junto con las coridoras abrosus. Cuando esas coris hagan o terminen su ciclo de vida, porque está justamente ahora a mitad y esperemos que viven lo máximo posible, evidentemente, voy a intentar hacer un montaje que sea mixto, ya lo veréis, para que al mismo tiempo me sirva para intentar la cría de esos apistogramas o de esos acaras en esa urna que tendremos específica. Y finalmente, por la dimensión de esa urna 60 por 35 por 35, pues la idea luego también será iniciarnos, si el tiempo lo permite y más adelante, pero ya hacemos la inversión ahora o hacemos el gasto aprovechando ese pequeño patrocinio o ayuda que también nos va a hacer Jorge, para tener una urna con más fondo para el día de mañana, que sea el acuario de iniciarnos de paisajismo acuático. Más cambios, o en este caso no cambios, pues toda la equipación que tengo allí debajo, botella de CO2, filtro JBL 902, etcétera, etcétera, va a ser la equipación de este proyecto. Y la pantalla utilizaremos la misma, que ya me he mirado algo para, o más adelante miraré, para colgarla y que quede estéticamente un proyecto muy llamativo. Por tanto, macroalgas en camino a ampliación y montaje de otro nuevo 74 litros en camino. Y ahora sí, como he dicho al principio, ese filtro que viene para el proyecto de macroalgas, porque sabéis que lo tenemos con su bomba de circulación, su skimmer que lo he vuelto a poner atrás,
pero es que se me ha desequilibrado, no sé exactamente. También sabéis que es un proyecto que desde que lo montamos va a tener justamente 15 meses. Quizás es que necesite alguna limpieza más extrema. Este fin de semana pues algunas algas de un amigo mío se las di, otras las he tirado literalmente y hace algo de alguilla, como veis por ahí. Ahora os dejar una toma en cercanía de ese proyecto, de lo que está pasando. Y esto lo de siempre, que es antes el huevo o la gallina. También me falta alguna gamba lismata. Se me han muerto porque se me ha desequilibrado o se me ha desequilibrado porque se me han muerto. Sabéis que en tema de marino estoy haciendo un gran esfuerzo por compartir con todo el mundo este proyecto, que hay poca información. Sigo estando contento, pero bueno, lo que he aprendido es que claramente para la ampliación tengo que dar más proporción de algas, no tengo que poner más corales, o en todo caso, si me lo permite, luego una pequeña anémona, si ponemos una parejita de nemos. Y digo esto cuando sean pequeños, y porque Javi, estuve hablando con él, que es un gran experto en marino, pues me ha dicho que en principio sí, y ya cuando pase un año ya veremos qué pasa, que hay 1000 opciones, podemos ampliar, puedo buscarles un nuevo hogar a esos nemos, principalmente el propio Javi, que tiene un acuario en su casa de estas características, pero de más volumen que lo vamos a hacer nosotros, la ampliación, etcétera, etcétera. Como veis, siempre hay muchas opciones. Otra opción sería incluso, si seguimos ampliando, cuando hagamos la ampliación, ponerle un zoom también a ese proyecto. Como veis, hay muchas alternativas que se contemplan antes de ni siquiera hacer ningún movimiento. Para el nuevo proyecto, pues tenemos la bomba de circulación. Me he pillado otra exactamente igual de AliExpress para tener las dos puestas que trabajen sincronizadas, y con ese filtro pues va a hacer la función de skimmer principalmente, y además me va a permitir modular más carga o menos carga biológica conforme vea que tengo que hacerlo, puesto que ahora mismo veo que le falta una poquita. Lo voy a empezar a probar y ya lo tenemos. Dicho esto, como veis, hay mucha planificación y aún así vienen problemas porque son proyectos en los que yo no tengo experiencia previa, pero es que muy poca gente en el mundo la tiene. Entonces pues estoy haciendo ese esfuerzo porque a mí me apetece aprender, y como digo y repito una y otra vez, es que para mí este es mi plantado de agua salada. Y bueno, por aquí pues nuestros mini proyectitos, como veis, en este bote que tiene casi 1 litro con la micrantemoides, que toca otra vez poda, y una gambita de descarte que puse ahí para que tenga su propio hogar. Entre ambos proyectos queda todo muy bien. Como os he dicho, pues cuando tengamos esta urna bajita junto con la otra urna bajita, creo que va a quedar muy llamativo nuestra mesa de pequeños proyectos. Este pues de vez en cuando tengo que echarle algo de agua, pero estas plantas son de uso emergido, y el pequeño proyecto detrás, que va por suerte genial. Y ahora ya para terminar, y como viene siendo habitual, pues nos despedimos con nuestro 500 litros, como veis aquí en el salón de casa. Este proyecto sí que no le vamos a hacer ningún cambio, como dije, va para mucho tiempo porque lleva mucho trabajo, pero sí que aprovechando, como hemos dicho al principio, en el mes de abril del año pasado, pues si queréis comparar os dejo otra tarjetita, donde como veis ha cambiado muchísimo, porque incluso la gracia de los bajos requerimientos y el acuario plantado es que todos evolucionan a más velocidad, a menos velocidad, según metamos más luz, menos luz, el tipo de plantas, CO2 o sin CO2, pero son acuarios que tienen su propia vida porque tienen su propia evolución, y es a mí la parte que más me gusta de este tipo de proyectos, y por eso me gustan tanto los acuarios plantados. Así que dicho esto, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!